Hola jóvenes, soy el profesor Reiner Mairena y hoy estaremos estudiando el módulo de mecánica de banco. La unidad número 1, trazar las formas y dimensiones de las piezas mecánicas. Estaremos definiendo lo que es un puesto de trabajo y todas las herramientas que se ocupan en el trazado de piezas metálicas. Antes de iniciar a enumerar cada una de las herramientas utilizadas en mecánica de banco, es importante definir lo que es un puesto de trabajo. Se le llama puesto de trabajo al área productiva de un taller o una industria, reservada para un operario equipado con máquinas, herramientas, dispositivos y materiales necesarios para el cumplimiento de una tarea de producción. El fin principal es producir un bien. El primer componente importante que vamos a estudiar es la prensa de banco. La prensa de banco es una herramienta que tiene un fin principal: sujetar las piezas. Se usa como auxiliar en maquinado, en máquinas y herramientas como taladros y máquinas prensadoras y tornos. El trazado es una operación de preparación de la pieza. Consiste en trasladar medidas y formas del dibujo del taller a la pieza realizada. Para ello necesitaremos escuadras, un rayador, una regla y un instrumento de medición. Otro instrumento que necesitaremos es el compás, cuyo fin principal es trazar circunferencias y arcos. Continuando, ahora hablaremos del gramil. Existen dos tipos de gramil: el gramil simple y el gramil graduado. En ambos casos sirve para trazar líneas paralelas. También necesitaremos de un mármol. Es una mesa de hierro fundido o granito, en donde su superficie es plana y rectificada, y sirve para realizar trabajos mecánicos y de precisión. Entre ellos podemos mencionar verificación de superficie plana y a 90 grados. También podemos medir excentricidades y trazar piezas en el taller. También usaremos una regla graduada. Se construyen de acero inoxidable. Están graduadas en centímetros, en milímetros o en pulgadas, y también en fracciones de pulgadas. Sirve para realizar mediciones de baja precisión y marcar líneas que sirvan de referencia. Aquí tenemos un gramil universal o gramil graduado. A diferencia del gramil sencillo, este viene provisto de una graduación. La graduación, la escala la puede traer tanto en milímetro para el sistema métrico decimal como en pulgada para el sistema inglés. También utilizaremos un transportador de ángulo. Son instrumentos de mediciones angulares. Sirven para medir ángulos y están construidos de acero inoxidable y permiten medir ángulos entre 0 grados a 180 grados. También son conocidos como goniómetros. Utilizaremos también un granete. El granete es una herramienta de acero templado que sirve para marcar. Estos puntos sirven de guía a las brocas al momento de taladrar. También usaremos un martillo. Los martillos son de gran variedad y en la industria se ocupan para golpear. Su tamaño está determinado por el peso en la cabeza, ya que este puede variar de 4 onzas hasta 3 libras. El más adecuado para utilizar en el taller es el de 9 onzas. Bien jóvenes, aquí terminamos este tutorial. Los espero para en la próxima. Les deseo la mejor de la suerte.